Bienvenidos queridos hermanos y amigos que nos acompañan, es un placer saludarles. A continuación vamos a considerar las respuestas al estudio bíblico de la congregación la semana del 9 al 15 de septiembre del 2019. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo. Vamos a comenzar. Queremos darle las gracias a nuestro Padre Jehová, que nos da el privilegio inmerecido de estar aquí con ustedes, así también a nuestros queridos hermanos que sabemos que están pasando por situaciones difíciles, situaciones o circunstancias bastante adversas, muchas veces económicas, muchas veces situaciones delicadas de salud, situaciones como problemas familiares, hasta problemas en las congregaciones, diferentes tipos de duelos. Queremos decirles que los amamos y que nuestro Padre Jehová los ama muchísimo, y por eso Él nos da su palabra, la Biblia, nos da a la hermandad mundial, nos da la organización para poder fortalecernos en medio de estas circunstancias difíciles. Con eso en mente vamos a comenzar nuestra preparación. Nos toca el capítulo 83 titulado Los invitados a una comida. Esto está extraído del relato de Lucas capítulo 14 versículos 7 al 24. Y son dos puntos principales, una lección de humildad y los invitados ponen excusas. Y vemos la ilustración que se hizo un banquete de comida, un suculento banquete, exquisitos platillos. Y no llegan personas adineradas, personas acaudaladas a ese banquete, sino personas bastante sencillas u humildes. Personas bastante humildes, sencillas y humildes, comunes y corrientes, llegan a ese banquete. Personas con discapacidades físicas, económicas, pero ahí están, fueron tomados en cuenta. Y qué bien se sienten. De eso vamos a hablar entonces. Pregunta: ¿cómo enseña Jesús una lección sobre la humildad? Bueno, podemos decir que Jesús es muy observador y se da cuenta que en la cena a la cual lo invitaron, algunos buscan los lugares más destacados o más importantes, por los que Él pasa a dar un consejo de forma verbal. Él dice, de manera verbal, Él enseña la siguiente lección: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el sitio más destacado. Puede que también sea invitado alguien más honorable o importante que tú. Entonces, delante de todos, te pedirán que desocupes ese lugar y tendrás que hacerlo avergonzado, al último lugar. Entonces Jesús da esa lección sobre la humildad. En vez de buscar el asiento más importante, buscar el último, ¿sí? Entonces, para que delante de todos la persona que se fue hasta el último lugar sea honrada. Y Jesús da un principio bíblico que está vigente. Él dice, todo el que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Como vemos, Jesús anima a quienes lo escuchan, y entre ellos nosotros, a ser humildes. Muy interesante este punto. Veamos ahora la siguiente. ¿A quiénes debemos invitar a comer para agradar a Dios y por qué nos hará esto felices? Bueno, Jesús nos anima a no olvidarnos de los más desfavorecidos, a los pobres, a los de escasos recursos, a los ciegos o discapacitados, ¿sí? No está diciendo que no hay que invitar a nuestros amigos o a nuestra familia, sino a no tener una exclusividad y olvidarnos de los demás, especialmente de los más desfavorecidos. Jesús está muy interesado en la forma en la que tratamos a los más desfavorecidos. Esto nos hará felices, esto es la segunda parte de la pregunta, porque esto nos hará felices porque estaremos haciendo la voluntad de Jesús, pues fue Él el que dio esta instrucción. Y Jesús dijo, y está registrado en Hechos 20:35, que hay más felicidad en dar que en recibir.
Y siendo honestos, por lo general tenemos la tendencia de invitar solamente a los que son de nuestro nivel social o afinidad o de nuestra misma raza o amistad. Pero quizás tenemos la tendencia a olvidarnos de los más necesitados o desfavorecidos. Por eso Jesús habla que los que le obedezcan recibirán su recompensa en la resurrección. Tercera pregunta. ¿Qué lección enseña Jesús con la parábola de los invitados que se excusan? Pues en un principio él habla de una historia, una parábola en la que se había realizado un banquete, pero los invitados no asistieron, pusieron diferentes excusas. Luego Jesús comenta que invitaron a los que no habían invitado, a los que no pusieron excusas. Lo que Jesús acaba de relatar enseña cómo Jehová, mediante Jesús, les ofrece a las personas la oportunidad de formar parte del reino de los cielos. Los judíos, especialmente los líderes religiosos, son los primeros que reciben esta invitación. Pero durante el ministerio de Jesús la mayoría lo rechaza. Ahora bien, también se invitará a otros. Jesús indica claramente que más tarde se le ofrecerá esta invitación a un segundo grupo de personas, los judíos más desfavorecidos y los prosélitos. En tercer y último lugar, se les dará la oportunidad a personas que los judíos creen que no merecen el favor de Dios. Y esto es así porque hubo personas que miraron a los judíos y les interesaba adquirir esta religión, ¿sí? Ser como ellos. Entonces a ellos se les llamaba prosélitos, pero también estaban los gentiles, los que desconocían por completo cómo era este sistema judío. Y bueno, lo que quiere decir es que a estas personas, a los prosélitos y a los no judíos, también se les iba a dar esta oportunidad que en primera instancia rechazaron los del primer grupo, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos comentar. Esta es la lección, ¿verdad? Que perdieron la oportunidad por poner excusas. Muy bien, ahora vamos a ver algunos comentarios adicionales a estos puntos. Por ejemplo, en el primer punto, en la primera pregunta, aprendemos que debemos luchar con nuestro orgullo interior, es decir, nuestro ego. ¿Sí? Es importante recordar que ante Jehová y Jesucristo todos somos pecadores y quizás alguien se sienta más importante que los demás por los privilegios que ha recibido o las asignaciones que ha realizado. Pero debemos recordar que lo que hemos hecho por el reino es lo que deberíamos haber hecho. Por eso Jesús dijo, cada vez que ustedes cumplan su asignación, digan, somos esclavos que no servimos para nada. Lo que hicimos es lo que deberíamos haber hecho. Es un punto interesante que nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra en vez de elevarnos encima de los demás. No hay razón para sentirnos entonces superiores a los demás por privilegios de servicio, nacionalidad o clase social. Ante Jehová y Jesús, esas cosas no importan. Otro punto. Muchas veces, cuando alguien se ensalza sobre los demás, es humillado. Quizás no siempre ocurra en ese mismo instante, pero es un principio bíblico. Jesús no mintió cuando él dijo que los que son ensalzados, son agrandados, suelen ser humillados. Entonces, si nosotros no queremos sufrir esa humillación en público, debemos tomar en serio este consejo como una advertencia. Esto nos va a ayudar a ser siempre humildes de corazón, a no hacer que la humildad parezca una fachada, sino que sea algo que brota del corazón, ¿sí? No sentirnos más que los demás. Y por increíble que parezca, los hermanos y las demás personas, incluso en el territorio, sienten cuando
somos humildes o cuando nos sentimos más que ellos, ¿sí? Y ellos, la mayoría, seguro que se sentirán cómodos trabajando con nosotros. Debemos recordar que para Jehová y Jesús es muy importante la forma o la manera en la que tratamos a los demás. Podríamos decir que la forma en que tratamos a los demás revela nuestra verdadera espiritualidad y no tanto los privilegios que tenemos. Entonces, si alguien tiene privilegios de servicio y es humilde, va a ser una verdadera ayuda para los hermanos. Pero como dijeron en el broadcasting, si alguien tiene privilegios de servicio y de autoridad, pero no es humilde, va a ser una verdadera amenaza para los hermanos con los que tenga que trabajar. Entonces, son puntos profundos para que meditemos y reflexionemos. Del segundo punto, lo que Jesús dijo de invitar a los desfavorecidos nos recuerda las palabras de Santiago 1:27, cuidar de las viudas y de los huérfanos. Esa es la adoración o religión que Dios aprueba, la religión verdadera, dice en la versión Reina Valera. Entonces queda claro que el mensaje, queridos hermanos, es evitar el egoísmo, es evitar la tacañería. En vez de eso, queremos ser generosos y aprender a compartir. A lo mejor tampoco tenemos mucho para compartir, pero podemos siempre compartir. Como por ejemplo en los videos de Caleb y Sofía, se enseña que hay que aprender a compartir. Y lamentablemente algunos han pensado erróneamente que son solo los niños los que deben aprender a compartir. Pero en la vida real, en el mundo real, vemos que no es así. Vemos que hay muchas personas adultas, muchos grandes, que no han aprendido a compartir. Vemos que Caleb y Sofía peleaban por un pequeño carro de juguete, pero en la vida real hay muchos adultos con carro que no quieren compartir su vehículo con nadie, no quieren darle, por así decirlo, un aventón a los más desfavorecidos que lo necesitan. Vemos que también Caleb y Sofía pues tienen algo de comer, y a veces de grande, y aquí Jesús pone el ejemplo bíblico, hay quienes no comparten con los demás lo que comen, ¿sí? Por eso podemos meditar, podemos pensar con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que invitamos a alguien con circunstancias difíciles a algo para alimentarse? ¿Sí? Seguro que si lo hemos hecho, debemos sentirnos muy contentos, porque estamos haciendo lo que Jehová y Jesús quieren. Y es algo tan especial porque por lo general no lo andamos publicando en las redes sociales. Hoy invité a tales personas con necesidad a comer. Es algo que solo queda entre Jehová, Jesús, los ángeles que nos ven y nosotros. Así es que Jehová, Jesús y los ángeles solo nos observan, solamente nos están observando, y ellos no olvidarán nuestra forma de tratar a los demás, y algún día, en este sistema y también en el que viene, nos recompensarán. Entonces a veces vemos hermanos bastante felices y hablando con ellos de cómo es que ellos siempre están con esa buena actitud. Ellos comentan que algo que les ayuda es hacer eso, compartir con los demás. A veces vemos personas con una gran amargura encima y serios problemas hasta emocionales, pero resulta que es por la tacañería que muchas veces expresan. Entonces por eso es que en el broadcasting, en los últimos broadcastings, hasta en los estudios de la Atalaya, se ha recalcado mucho que hay que hacer cosas por los demás. Entonces son puntos prácticos que definitivamente traen beneficios mentales, emocionales y espirituales. No es algo que nos estamos inventando, es algo que está fundamentado en lo que hemos visto en los broadcastings y en los últimos estudios de la Atalaya. Otro comentario relacionado con la invitación que muchos rechazaron por excusas sin sentido. La tendencia a poner excusas para no hacer las cosas bien es una tendencia muy arraigada, muy marcada en los seres humanos. Desde el comienzo de la humanidad, Adán y Eva empezaron a poner excusas.
por la mujer que me diste. La serpiente fue la culpable. ¿Sí? La idea es poner excusas para culpar a alguien o a algo para no hacer lo correcto. La Biblia dice en Santiago 4:17 que si uno sabe hacer lo que es correcto, pero no lo hace, es un pecado. Por eso debemos valorar las asignaciones, los privilegios que recibimos y agradecer a Jehová por ella, así como también el esfuerzo y trabajo de nuestros hermanos a favor del reino, en vez de poner excusas para justificar nuestra falta de responsabilidad y diligencia al tener que realizar alguna tarea o asignación. Queremos decir que muchos han perdido oportunidades maravillosas por poner excusas e incumplir con lo que se esperaba de ellos. Una forma de poner en práctica lo que aprendimos, ¿sí? Especialmente esta humildad de Jesús, pues Él no solo decía sean humildes, Él nos dio el ejemplo. Entonces una forma de imitarlo es poniendo los intereses de los demás por encima de los nuestros, como dice Filipenses 2, 3 y 4. Pensemos en lo que hizo la noche antes de morir. Aunque Jesús sabía que estaba a punto de sufrir una muerte horrible, se preocupó sobre todo por el dolor de sus discípulos fieles. Así que pasó esa última noche enseñándoles, animándolos y consolándolos. Jesús demostró que le preocupa más el bienestar de los demás que el suyo propio. ¡Qué magnífico ejemplo de humildad nos dio Jesús! Muy bien, queridos hermanos y amigos, eso fue lo que podemos comentar, algunos puntos interesantes. A continuación vamos a enviar saludos especiales a queridos amigos y hermanos que nos han escrito. Queremos saludar a nuestra querida hermana Estela Pantoja. Sí, ella nos saluda desde Guadalajara, Jalisco. Ella comenta que le ha sido de beneficio personal esta información y nos alegra mucho. También la saludamos y saludamos cordialmente a nuestra amiga Gloria Isiordia, sí, también a nuestro hermano Ramiro Coayal, sí. Entonces estamos contentos de estar con ustedes en la organización, la Hermandad Mundial. Saludamos a nuestro hermano José Miguel Ángel Juárez Cuevas, también a nuestra querida hermana Patricia López Rodríguez, que ella habla que aunque tenía asamblea quiso prepararse para esa semana. Y la felicitamos, hermana Patricia, porque el hecho de que tengamos asamblea no significa que no hay que repasar la información. Algunos optan por no hacerlo, pero lo recomendable es hacerlo porque es alimento espiritual. Es como si pensáramos, bueno, si mañana no hay trabajo, significa que no debo de alimentarme. Eso no es el punto. Si hay trabajo o no hay trabajo, si vamos a ir a trabajar o no, siempre vamos a alimentarnos. Y lo mismo es. Pero la felicitamos. Entendemos que usted se esfuerza y le agradecemos ese buen ejemplo. También saludamos a nuestra amiga Rose Vergara, que ella expresa que no es testigo de Jehová, pero algún día le encantaría hacerlo. Nos dice que somos un buen ejemplo a seguir y nos desea bendiciones de Jehová. Pues muchas gracias. También la animamos. Esperamos que logre realizar su meta de poder alcanzar algún día ese privilegio del bautismo. Entendemos que hay situaciones que algunas veces nos lo impiden, pero le animamos, sabemos que usted lo puede lograr con la ayuda de Jehová, con la ayuda de la organización, y esperamos que lo que se diga en este canal sea de edificación para su vida también. Y por último, pero no por eso menos importante, queremos saludar muy cariñosamente a nuestra hermana Melindao Borges. Reciba por favor un gran abrazo. Muchas gracias porque usted siempre está pendiente de nuestros videos. Muito obrigado. Entonces muchísimas gracias por ese cariño de parte suya a nosotros. La apreciamos mucho. Entonces muchas gracias por estar siempre pendiente.
nuestra querida hermana Melindao Borges. Que Jehová la bendiga, que Jehová la cuide y le dé mucha paz y le ayude a aguantar su situación difícil que está experimentando. Siempre pedimos a Jehová en oración por usted, y seguro que otros hermanos que ven estos comentarios también le piden a Jehová por su persona. Pues muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Es así como terminamos esta consideración. Les deseamos lo mejor, les deseamos éxitos en sus reuniones en esta semana. Esperamos que les haya sido de utilidad esta información. Un gran abrazo para todos ustedes y también para sus queridas familias. Bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima.